Buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo estamos este día? Alabado sea nuestro Padre Celestial por su maravilloso don de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a Lecturas de Esperanza. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Salmos 50:15. Dios no abandona a su pueblo. Dios no te abandona. Aunque a veces pueda dar esa impresión. Allá en Egipto, sin duda, muchos hebreos se desesperaron por su difícil situación. Quizás tú también estás desesperado por esa situación difícil que tienes. No obstante, el Señor acudió ahí a librarlos en el momento de angustia para auxiliarlos con su mano poderosa. Y tienes que estar seguro que Dios también viene en tu auxilio. No te desesperes. Te invito, por favor, a que leamos allí en el libro de Éxodo, capítulo 1. Leamos desde el versículo 15 en adelante. Reza la santa palabra del Señor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Bendita sea la palabra del Señor. Reflexiones. ¿Es importante saber la verdad? ¿Lo correcto? Sí, sí lo es. Es crucial actuar de acuerdo, en armonía a la verdad, a lo correcto delante del Eterno. Esto todavía es más verdad y es correctísimo. Así que vemos entonces ahí un panorama de unas mujeres, las parteras, Cifra y Fua. Fueron modelos de fidelidad, puesto que reverenciaban ¿a quién? A Dios. No temían la ira del faraón. Su respeto por el Dios de la vida hizo que respetaran la vida humana. Se negaron a matar a los varones hebreos recién nacidos. Sabían que la vida es un don de Dios. Así que se negaron a la orden del rey faraón. Ellas respetaban más a Dios que las órdenes de un gobierno terrenal. Éxodo 5:20. Estas mujeres no solo sabían lo correcto, sino que también decidieron hacerlo a pesar de sus escasos conocimientos. Mira, esto es para que nosotros reflexionemos, porque a veces nosotros, ¿verdad?, queremos saber más y más y más de la Biblia. Hay muchas personas que estudian las Sagradas Escrituras y es buenísimo, porque hay que escudriñarla. La leen una y otra vez por años y por meses estudiando la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa en el momento de decidir? ¿Ya has conocido la luz? ¿Ya la verdad ha llegado a tu vida? Ahora tomemos decisiones, ¿verdad? Como estas mujeres tenían un poco de conocimiento, ¿verdad?, de la verdad. Pero ese poco de conocimiento que tenían, lo pusieron manos a la obra, lo pusieron en práctica, ¿verdad? Es una reflexión para nosotros.
Aquí vemos entonces el primer caso registrado de israelitas condenados a muerte solo por ser israelitas, hebreos. ¿Cuál era el propósito de este decreto de muerte? Bueno, someter a los hebreos, aniquilando a sus descendientes varones e integrando a sus mujeres a la nación egipcia para terminar así con la amenaza que el faraón creía que representaba para su nación. Pero aquí podemos ver otra cosa también bien interesante. Y es que allá también, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos un episodio. Lo mismo pasó con Cristo. El diablo usó a Herodes para matar al niño Jesús, de acuerdo a Mateo 2:16. Herodes dice, cuando se vio burlado por los sabios, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén. Como el diablo no sabía cuál era la simiente prometida, solo sabía que era un varón. Instigó a Herodes, ¿para qué? Para que matara a los varones, a los recién nacidos. Entonces vemos aquí en el libro de Éxodo, ¿verdad? En Moisés, en los eventos que cuenta el libro de Éxodo, en los autores ahí, en Faraón, una prefiguración, antitipos de lo que ocurrió, de lo que sucederá proféticamente. Bueno, Moisés era un antitipo de Jesucristo. Moisés libertador y Jesús también libertador de la raza humana, de todos aquellos que queramos ser rotas esas cadenas del pecado, ¿verdad? Entonces puedes ver ahí, así como el edicto que dio Faraón, Satanás instigando a Faraón para que matara a todos los varones y no viniera, ¿verdad? Él no sabía que de ahí iba a venir un libertador, pero en el plan de Dios sí estaba el nacimiento de Moisés, de acuerdo a Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. El nombre egipcio de Moisés está en armonía con este periodo histórico, ya que es similar al nombre de Tutmosis, el faraón, y significa nacido de o sacado de. Su nombre completo probablemente era Hapi Moses. Hapi era el dios del río Nilo. Pero al referirse Moisés a sí mismo y escribir bajo la inspiración divina, Moisés eliminó la primera parte de su nombre, señal de su negativa a ser asociado con el dios del Nilo. ¿Por qué? Porque él conocía al Dios verdadero. Bendito sea el Señor. Así que, aunque fue condenado a muerte al nacer, de acuerdo a Éxodo 1:22, Moisés nació como un niñito especial, hebreo. Tov, literalmente significa bueno. Éxodo 2:2. Y ese mismo término hebreo, Tov, describe algo más que la belleza externa. Esta palabra se utiliza, por ejemplo, para caracterizar la obra de Dios durante la semana de la creación, cuando declaró que todo era muy bueno, Génesis 1:4 y 10:31. Como nueva creación, este niño bueno llegaría a ser en armonía con el plan de Dios, el adulto que libertaría a los hebreos de su esclavitud. ¿Quién habría imaginado cuando nació, especialmente en circunstancias tan terribles, el futuro de este niño? Sin embargo, Dios cumpliría la promesa que hizo a Abraham y a Isaac y a Jacob: otorgar la tierra prometida a sus descendientes. Éxodo 2, 24 y 25, para lo cual utilizaría a este bebé, Tov, bello, décadas más tarde. Así que, aunque Satanás se empeñe en instigar a los poderosos para dar decretos de muerte a sus hijos e hijas, a los hijos que Dios ha elegido con un propósito especial, los planes de Dios no pueden ser frustrados por Satanás. Bendito sea Jehová. Yo me alegro de eso, no sé si tú, porque si tú has decidido por Cristo, Él te eligió desde antes de la fundación del mundo. Y si tú te pones en el terreno de Dios, los planes de Dios
los que estamos con Dios, Satanás no puede, porque es contra él que va. No es contra tu persona y contra ti mismo, ¿verdad? Eso sí, nuestra voluntad tiene que estar rendida al Señor. Así que el nacimiento de Moisés es un punto de inflexión en el flujo de la historia de Israel. El pueblo de Dios estaba desesperado, en una situación desesperada, pidiendo ser liberado de la esclavitud. El Señor respondió a sus súplicas con el nacimiento de Moisés, la intervención milagrosa de Dios para proteger la vida de este bebé. En estas circunstancias particulares, solo fue posible en colaboración también ¿de quién? De sus padres, ¿verdad? De Hanreb y Jocabed. Y por supuesto de su hermanita, María. Puede ver entonces la participación humana, ¿verdad? Nosotros decidimos instrumentos de quién queremos ser. Si confiamos en las promesas del Señor. Así que esto muestra que Dios utiliza instrumentos humanos para hacer avanzar su causa y cumplir también sus propósitos. ¿Y quién ha dicho que tú no puedes ser un instrumento del Eterno? Seamos entonces un instrumento del Señor, ¿verdad? Para cumplir sus propósitos. Quizás ahora te encuentras en medio de dificultades y sufrimientos. Fija tus ojos en Cristo Jesús, en el Eterno. Confiemos en Él, en su liderazgo, en su sabiduría, pues Él nunca abandona a sus hijos y a sus hijas. Bendito sea el Señor. Él está contigo en medio de la opresión y la persecución. Conoce tus lágrimas. Ahí en una redoma, dice. Las tiene contadas. Mira qué especialísimo es el Señor. Bendito sea por la eternidad. Allí en Isaías 63:9 dice, el profeta Isaías declara, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En tus angustias, Dios es angustiado también. Y el ángel de su faz los salvó, dice. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Eso mismo hace Dios contigo también. Su solidaridad contigo, con nosotros, es firme e irrevocable. Sufre cuando sufres tú también, cuando sufrimos. Y participa de esas angustias, del dolor que estás pasando. Participa el Señor. Él está de parte de quienes son injustamente perseguidos. Como dice, ¿verdad? Allí en Mateo, capítulo 5, en el versículo 10. Bienaventurados los que son perseguidos por la causa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que el Señor siempre te tiene en mente, allí en la desesperación, allí en la angustia. Por su parte, las parteras, ¿verdad? Ellas tenían un poco de conocimiento. Quizás tú tengas un poco de conocimiento también, pero hay que llevarlo a la práctica. Una vez conocida la verdad, quién es una persona, Jesucristo, debemos de hacer un pacto de amor con Él, ¿verdad? Aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador y caminar con Él, ¿verdad? Seguirlo, porque así es como venimos a ser parte de su cuerpo, de su reino acá invisible por el momento, pero un día, un reino estable, que irremovible, un reino que se podrá ver, que será permanente. Así que a eso estás invitado, a eso estamos nosotros invitados. Solo falta entonces que tú tomes la decisión. Te invito. Lo bueno de las situaciones a veces, cuando nosotros a veces estamos siendo oprimidos, porque definitivamente Dios se glorifica, porque Dios permitió que pasara toda esta situación con los hebreos, porque se quería glorificar, dice.
¿Y quién dice que Dios no se quiera glorificar en nuestras vidas también? Vivimos en el territorio del enemigo, a quien nuestro Salvador llamó el príncipe de este mundo, en San Juan 14:30 y Efesios 2:2. Satanás usurpó esta posición a Adán, pero nuestro Señor Jesucristo lo derrotó durante su vida y mediante su muerte en la cruz. Mateo 4:1-11, San Juan 19:30 y Hebreos 2:14. Aunque el diablo sigue vivo y activo, como lo reveló su intento de matar a estos varoncitos ahí, ¿verdad? En el tiempo que estaban esclavos los hebreos, su destrucción es segura, de acuerdo a Apocalipsis 20, 9, 10 y 14, a San Juan 12:31. Ahora es el juicio, dijo Jesús, de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando él estaba anunciando su muerte. Y el diablo que los engañaba, dice San Juan el teólogo en Apocalipsis 20:10, fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Bendito sea el Señor. Es una buena noticia. Que las dificultades de la vida pueden ser sobrepasadas por la bendita gracia del Altísimo. Filipenses 4:3. Todo lo podemos en Cristo. ¿Por qué? Porque es Él quien te fortalece en este momento. Es Él el que nos fortalece. Esta gracia es nuestra única esperanza. Nuestro Señor es misericordioso y clemente. Es paciente con nosotros. Sufrió en la cruz. ¿Para qué? Para asegurar nuestra salvación, tu salvación. Entonces, pasémonos al equipo ganador, pues. Ya sabemos este conocimiento. Ahora, internalicémoslo. Que sea la esencia en nuestro vivir. Por el contrario, los opresores y transgresores experimentarán el juicio divino de condenación y destrucción final. En este contexto, se lee en la obra Ministerio de Curación, página 376, en la vida futura. Se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado. Se aclararán los misterios que aquí quizás nos desilusionaron. Veremos que las ocasiones, las situaciones que nos parecían desatendidas, esas oraciones que tú has elevado una y otra vez repetidamente al cielo, que aparentemente no fueron atendidas, veremos que no fue así. Que esas esperanzas que fueron defraudadas quizás, y tú clamándole al Señor, figuraron entre nuestras mejores bendiciones para gloria del Eterno. La Biblia no dice mucho acerca de los primeros 40 años de la vida de Moisés. Hechos 7:23 dice, cuando hubo cumplido 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y ahí detalla el apóstol Pablo, ¿verdad? Moisés se convirtió en el hijo de la hija de Faraón. Creció, mató a un egipcio y este egipcio estaba golpeando, dice, a uno de los hebreos. Después disputó con un hebreo que golpeaba a otro hebreo. Fue posteriormente a Madián, donde se quedó con el sacerdote Jetro y se casó con Séfora, la hija de él, y engendró a Gerson. ¿Qué nos dice toda esta situación a nosotros? Moisés vivió en sus primeros 12 años con su familia original, Éxodo 2, 7-9. Allí vivió, recibió la mejor educación egipcia, ¿con el fin de qué? Allá, cuando vivió esos primeros 40 años en Egipto, con el fin de prepararlo para ser el siguiente faraón, ¿verdad? Gran parte de esa educación resultó ser inútil e incluso contraria a lo que realmente importaba, es decir, el conocimiento de Dios y de la verdad. A veces nos desvivimos nosotros, ¿verdad?
por tener un vasto conocimiento. Y no es que sea pecado, pero si este conocimiento interfiere con mi comunión con Dios, hay que tener mucho cuidado. Si este conocimiento me va a llevar a mí a la perdición, mira, hay que ponernos buzos, como dice, ¿verdad? Como decimos allá en mi tierra donde yo nací, ¿verdad? Hay que poner atención. ¿Cuánto de lo aprendido en última instancia es útil para lo que es vital en la vida? Bueno, ahí nosotros vemos, ¿verdad? A la mamá de Moisés, a su padre. Mira, qué interesante, a María. Aunque aparentemente ahí cuando la muchachita está allí, ¿verdad? Cuidando la barquilla de juncos donde fue colocado el bebé, habían otros observadores, ángeles invisibles, cuidando a ese bebé, porque tenían un propósito. Vigilaban esa cunita ahí calafateada. Dirigieron a la hija de Faraón hacia aquel río. La arquía llamó su atención y cuando vio el hermoso bebé, tuvo compasión de él, ¿verdad? Pero podemos ver ahí el trabajo de la madre y del padre de este jovencito en su niñez, en su infancia. Dios había oído las oraciones de la madre. Su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea, que ahora no entrañaba peligro en ese momento, porque ya había sido libertado, hijo adoptivo de la hija de Faraón. Ya no iba a ser muerto. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Aprovechó, dice, fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo eso lo hizo ella diligentemente y cuidadosamente. Esta es una invitación para nosotros, amadas que me escuchan y amados en la fe, porque sé también que hay hombres que están criando solo a sus hijitos, ¿verdad? Que no tienen allí una esposa para ayudarles. Pero este es un llamado de atención para nosotros. Tengamos cuidado allá dentro de la casa, ¿verdad? Bueno, yo sinceramente le doy gracias a mi Señor. Tengo 2 varones y con dificultades, porque así es. No voy a mentir, con dificultades. Pero vamos en pie de lucha. Peleamos cada día la batalla de la fe. Ya tengo un hijo mayor, ¿verdad? Que él ya salió también de mi casa y regresó nuevamente al hogar. Pero allá donde estuvo, fue fiel al Señor. Este Moisés también, lo que le enseñaron ahí cuando estaba pequeñito, ¿verdad? Lo protegió. ¿Qué le enseñó de verdad? Las prioridades que le enseñó su madre a Moisés. A reverenciar al Eterno. Amor a la verdad, a la justicia, que es Jesús. Preservación de toda influencia corrupta. A no ser insensato en este pecado de la idolatría. A obedecer y adorar a Dios, Creador y Redentor, el único. A entronarlo en su vida, a tenerlo en primer lugar. En Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podría olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte del faraón. Instruyamos a nuestros infantes, a nuestros preadolescentes, a nuestros jóvenes. Iniciámoslos en el camino correcto, mientras sean pequeños y cuando viejos, y cuando sean adultos mayores, no se olvidarán lo que tú les has enseñado. La paz de Cristo, que supera todo entendimiento, quede con cada uno de nosotros. Si el Altísimo lo permite, te invito a una próxima lectura de esperanza. Amén.